A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En el puerto andaluz de Palos, en Huelva, una mañana invernal. En un día como hoy, las pocas personas presentes aquella madrugada no podían creer lo que sus ojos veían. De en medio de la bruma espesa surgía, sin previo aviso, una figura fantasmagórica pero altiva que extendía sus velas airosas a la suave brisa mañanera. No se alcanzaban a escuchar los gritos, pero toda la tripulación estaba sobrecubierta, agitando sombreros y trapos y hasta sus propias camisas deshilachadas en un gesto de euforia. Todos creían ya muertos a aquellos viajeros que hacía más de 200 días habían partido a la más arriesgada e histórica de todas las aventuras que el ser humano pudiese emprender. La nave llegaba al mando de Cristóbal Colón. Llevaba algunas baratijas, unas pocas piezas de oro, 4 guacamayas y 6 indígenas medio desnudos, temblorosos, exhibidos como animales raros en aquella mañana invernal. En aquel puerto, aquel día, Cristóbal Colón había resucitado del fondo de las distancias, más allá de todos los peligros y los mares, y nacía para la historia. Era un día como hoy, 15 de marzo de 1493. Las principales noticias del día. Titulares. Nuevas mesas técnicas contra el crimen entregarán resultados en 3 semanas. Trámites municipales en Quito podrán realizarlos con videollamada. Los editoriales serán de Roberto Aguilar. El Pleno levanta tarde 2 reservas. Noticias del día. Nuevas mesas técnicas contra el crimen entregarán resultados en 3 semanas. En 3 semanas, las comisiones creadas por las autoridades integrantes de la Mesa Interinstitucional sobre Seguridad y Lucha contra el Crimen entregarán resultados respecto a los 4 ejes de trabajo definidos: prevención y reducción de la criminalidad, cooperación interinstitucional, presupuesto y reformas en el ámbito normativo. El martes 14 de marzo último se dio la primera reunión para tratar la propuesta hecha por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, Iván Saquicela, ante los altos niveles de inseguridad por los que atraviesan los ecuatorianos. El objetivo de esta mesa interinstitucional era delinear acciones de seguridad en momentos en que el país vive una ola de muertes violentas, secuestros y narcotráfico. A la cita asistieron los presidentes de la Asamblea y el Consejo de la Judicatura, Virgilio Saquicela y Wilman Terán respectivamente, la fiscal general Diana Salazar, el defensor público general Ángel Torres y de parte del Poder Ejecutivo los ministros de Gobierno e Interior, Henry Cucalón y Juan Zapata, así como el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Juan Pablo Ortiz. Una vez instalada la mesa interinstitucional, la cual fue reservada, lo primero que se discutieron son los 4 ejes de trabajo y la metodología que se usará por parte de las comisiones creadas para tratar cada una de las temáticas. No solo el pedido fue encaminado a que las comisiones entreguen resultados aplicables en 3 semanas, sino también se solicitó que las comisiones se instalen de manera permanente hasta esa fecha de entrega. Trámites municipales en Quito podrá realizarlos con videollamada. El municipio de Quito ofrece el servicio de atención al cliente por videollamada. Esta herramienta conecta virtualmente a los usuarios con la ventanilla de atención. Así lo informó este miércoles 15 de marzo del 2023 Laura Revilla, coordinadora de servicios virtuales de la Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos. Comentó que el objetivo es brindar un trato justo e igualitario a los administrados en sus diferentes puntos de contacto. Además, que la videollamada se torna un medio de fácil acceso para ofrecer una atención cálida y personalizada a los quiteños y que democratice el acceso a los servicios municipales sin la necesidad de movilizarse. Pasos y requisitos para hacer la videollamada. Los requisitos para poder usar este canal de atención ciudadana son los siguientes: contar con un equipo como una computadora con internet, micrófono y cámara,
acceder en el portal de servicios municipales pan.quito.gov.es, elija el icono de videollamada, icono titilante. Dele clic, ahí lo llevará a una pantalla en donde va a aceptar el siguiente mensaje: permitir a ciclotvideoquito.gov.es usar su micrófono. Presione el botón rojo que tiene la imagen de una cámara, inmediatamente podrá iniciar la videollamada. Le comunicará con un agente de Contact Center, el mismo que atenderá sus inquietudes. Este servicio está habilitado en el horario de lunes a viernes de 08 horas a 16 horas 30. Además, las autoridades recuerdan a los usuarios que pueden comunicarse con el Contact Center Municipal 1-800-510-510, opción 6, QuitoBot, y en redes sociales como @sciudadanosUIO. Entrevista del día. Este miércoles en Radio Sucesos estuvo presente Fausto Olivo. Él es director general de investigaciones de la Policía Nacional y habló acerca de la ola de secuestros y adolescentes infractores. Veamos lo que dijo. Y lo que ocurrió el fin de semana con el secuestro y ventajosamente rápida, eficaz liberación de esta pareja de esposos en la ruta Viva en Quito. Pero lo que llama la atención en este caso es que está involucrado un niño. Este niño, alias Boquita, que está siendo investigado por el asesinato del policía Freddy Bonilla en Esmeraldas. Este chico había recibido medidas sustitutivas, es decir, él estaba libre y vino a Quito y está trabajando, entre comillas, delinquiendo. ¿Con quién? Uh-huh. Bueno, el caso de alias Boquita, lógicamente nosotros podemos hacer detenciones cuando se lo detienen en flagrancia, cuando se trata de un adolescente infractor, o cuando se ha emitido ya una orden porque ya tenemos una formulación de cargos específica contra un adolescente infractor. Pero en este caso de Esmeraldas no fue detenido el menor en estas condiciones y por tanto en los allanamientos y todo lo que se realizó se detuvo a personas adultas. Estábamos esperando precisamente que se formule cargos contra el menor y lógicamente nuestros equipos de investigación que están trabajando tanto en Esmeraldas como en Quito, pues tuvimos la ventaja de haber encontrado dentro de este evento de secuestro a este menor, a este adolescente infractor. Esta es una banda que está operando, sin duda. ¿Qué banda es? ¿Qué investigaciones tienen? ¿Qué nos puede decir sobre estos casos? ¿Es la misma? ¿Son diferentes? ¿Por qué operan donde operan? Bueno, estamos justamente elaborando toda la investigación. Son las mejores unidades que están puestas a disposición. Han trabajado, perdón, la unidad de desaparecidos y la unidad de antisecuestros y extorsión, que son las que trabajaron en este caso. Y ya tenemos la línea investigativa para la identificación del resto de la banda, pero esta banda, de acuerdo a la presencia de este adolescente, estaría vinculada con alguna banda que opera en Esmeraldas, que es posiblemente relacionada con Tiguerones, pero esta todavía está en investigación. Estamos verificando estos temas y por esa razón es que la sociedad necesita reflexionar frente al tema social, la prevención social, la educación, los valores que la sociedad ha perdido. No podemos ser una sociedad exigente de seguridad cuando nosotros permitimos informalidades, ilegalidades y todo lo que el ecuatoriano lamentablemente tiene en su concepción de seguridad, de no reaccionar frente a estos casos que debería alarmarnos, que un adolescente sea mucho más violento que un adulto. También en Radio Sucesos estuvo Alberto Acosta Borneo. Él es analista económico para hablar repercusiones por la quiebra de Silicon Valley Bank. Escuchemos la nota. Hablando del Ecuador, de nuestro país, ¿qué implicaciones, repercusiones podría tener o efectos para nuestro país esto que está sucediendo en los Estados Unidos? Bueno, la primera implicación es que Estados Unidos va a tener que ser mucho más cuidadoso en su política de combatir la inflación, porque igual que este caso de mala decisión de inversión, existen muchos más.
Entonces, al ser muy fuerte, muy acelerados en retirar liquidez para combatir la inflación, puede hacer que aparezcan, que no le dé tiempo a las compañías y a los bancos a prepararse al nuevo entorno. Eso significa que la lucha contra la inflación probablemente va a ser un poco más lenta. Para el Ecuador, ¿qué significa eso? Significa que tendremos un periodo más largo en donde se mantienen estas presiones en los precios, que han ido descendiendo, porque la inflación en Estados Unidos venía descendiendo, pero sigue siendo una inflación elevada. Entonces, hay un primer, digamos, canal de contagio que viene por el lado de qué pasa con los precios, con la inflación. También el que la política monetaria no sea tan restrictiva, porque tiene que ser cuidadoso el FED para que no haya nuevas quiebras, implica que también las restricciones al financiamiento no se van a ahondar tan rápidamente para el Ecuador, porque hay que estar muy claros, la política monetaria restrictiva implica retirar liquidez. Significa que para el Ecuador hay menos opciones de financiamiento y el financiamiento es más caro. En este entorno, con estas preocupaciones que tiene adicionales ahora la Reserva Federal de evitar quiebras, significa que el impacto para el Ecuador, este entorno no se va a volver tan complicado en el corto plazo, que la Reserva Federal tendrá que soportar un poco más de inflación, un poco más de abundancia de recursos. Por otro lado, lo que sí hay que estar muy claros y hay que ser categóricos, no hay canales directos de contagio como el sistema financiero nacional. Ninguno. Quizás eso es lo que más nerviosismo genera, ¿no? Entonces, importante aclararlo, Alberto. Totalmente, no hay ninguno porque el sistema financiero nacional no está integrado internacionalmente. Ojalá que algún día lo esté. Es necesario integrar el sistema financiero internacionalmente porque el ahorro existe en abundancia en el exterior, no en el Ecuador. Entonces, al tener un sistema financiero aislado como el que tenemos en este momento, no podemos tampoco beneficiarnos por la parte buena del ciclo, de la abundancia de ahorro. No tenemos los beneficios de acceder a ese ahorro. Pero la realidad es que lamentablemente tenemos un sistema financiero aislado y eso implica que no existen canales de contagio directo para el sistema financiero. Más bien el impacto que va a recibir el Ecuador es de una manera indirecta a través de los precios y de cómo Estados Unidos siga combatiendo a la inflación. Qué tan rápido o tan lento combata la inflación. Pero canales directos para el sistema financiero no existen. Del programa Mesa de Análisis del Estado de la Nación hubo la presencia de Sibel Martínez. Ella es abogada, directora del Grupo de Rescate Escolar y habló acerca de la protección de los niños y jóvenes en un contexto de violencia. Vamos con la nota. ¿A qué entorno regresan después de 30 días estos niños? En los casos actuales de coyuntura, estos dos niños, niño y niña que están presuntamente involucrados en estos sucesos. ¿Qué seguimiento se hace de su paradero? O sea, ¿dónde van? ¿Cuál es la lógica de este sistema que dice, bueno, como el niño como es inimputable, va a tener 30 días y después qué? Claro, y después se supondría que si se hacen bien las cosas va a haber un seguimiento. Seguramente si no tiene referentes familiares va a una casa de acogida. La casa de acogida es una cárcel, ¿no? O sea, si es una visión así, podría ser una cárcel, un castigo. Y entonces es una medida de última ratio. Por eso es que es importante ver si es que hay familia ampliada que pueda hacerse cargo de ese niño. Y no es entregarle por entregarle, ¿no es cierto? Es hacer un seguimiento. Pero en eso fallamos. Bueno, fallamos en todo. Pero digamos, en términos de prevención, porque tú esto no quieres que pase. Pero si ya pasa, entonces hay que cambiar, ¿no es cierto? Ver hacer este seguimiento para que este niño no vuelva a delinquir, ¿no? Si es cierto que uno de los niños que estuvieron en esta situación particular de mi familia ha vuelto a delinquir, no es culpa de él. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad, ¿no es cierto? El Estado tiene una responsabilidad. A ese niño se le debió hacer un seguimiento. Quizá debía haber estado, dependiendo de la decisión del juez, haciendo un análisis, porque no es solamente así por así, en un centro de adolescentes infractores. Y también ahí la pregunta es, ¿el centro de adolescentes infractores es de verdad un lugar en donde pueden rehabilitarse? También hay que preguntar eso. ¿Sabes por qué? Porque el momento en que hemos hablado de las masacres carcelarias, ¿no es cierto? ¿A alguien se le ha ocurrido preguntar qué están viviendo los niños o los adolescentes realmente en los CAIs? Porque, ¿en las calles? No, en los CAIs, en los centros de adolescentes infractores. Ya. Porque allá adentro también pasan horrores. Yo no lo puedo, por ejemplo, asegurar, pero en algún momento cuando en la pandemia, en toda esta situación complicada, decían que los chicos se morían de hambre y que incluso comían perros, ¿no? Por eso te digo, no puedo asegurar,
Pero bueno, si hay un rumor, nosotros tenemos la obligación, y cuando hablo de nosotros, hablo de los adultos, ¿no? En cada lugar en donde nos encontremos, tenemos la obligación de hacer un seguimiento, pues, de evaluar, de saber cómo están. Pero siempre los niños son como los últimos, ¿no? De la fila. En este sentido, ¿cuál fue tu experiencia en el Consejo de Protección? Ay, verás, uno quiere cambiar, ¿no? Y le faltan ganas, yo digo, con un poquito más de poder, pucha, uno podría hacer horrores. Yo traté de hacer lo que humanamente se podía hacer. A veces no se puede, no puedes ir contra el sistema. Es muy importante que, por ejemplo, la máxima autoridad, en este caso el Consejo de Protección de Derechos, el presidente o la presidenta es un delegado del alcalde o es el propio alcalde. Lo ideal sería que sea el propio alcalde. Pero cuando no tienen enfoque los alcaldes, ¿no? Pasa cosas como, y te digo, ¿no? Pasó cuando fue el alcalde Yunda electo, que lo primero que yo hice es entregarle una denuncia respecto a los guaguacentros, en donde los niños eran golpeados, eran atiborrados de comida, se les daba comida podrida, les bañaban en agua fría, o sea, cosas de ese estilo. Y él recibió esta denuncia y no hizo mucho. De hecho, trató incluso de decir que no había sido en ese tiempo, ¿no? Luego en la pandemia cerró los guaguacentros. Cuando no hay ese enfoque de derechos, cuando los niños no están en el centro de la política pública, pasan cosas como eso o como lo que está pasando ahora. Porque lastimosamente lo que vemos ahora en términos de la protección integral de la niñez, de resguardar su desarrollo evolutivo, es también un pronóstico reservado. O sea, yo creo que van a haber generaciones tatuadas, además de la pobreza, la desigualdad, la desesperanza, una desolación absoluta, porque no hay forma de, por ejemplo, de sacarles de este círculo, ¿no?, de criminalidad. El economista Patricio Johnson estuvo presente en Quito TV. Él es empresario, habló sobre hechos destacados de su vida. Escuchemos la nota. Tenemos la presencia el día de hoy de un personaje de la ciudad, el economista Patricio Johnson, nacido en Riobamba. Bienvenido, ¿cómo está? En Riobamba, Ecuador, así es. En Riobamba, Ecuador. Patricio Johnson López. Johnson López, así es. Correcto. Nace en Riobamba, ¿hace cuántos años? A ver, esa es una muy buena pregunta. 1945, van a ser 78 años que cumplo 78. En junio, sí. Ya. ¿En qué momento se traslada acá a la capital de la República? A la capital de la República. Vea, 1963 yo viajo a graduarme en los Estados Unidos de secundaria y en el 64 ya regreso a Quito. Y en Quito pues yo, por mi padre yo sabía ya bastante inglés, de tal forma que el año que yo pasé en los Estados Unidos con una familia americana, simplemente desarrollé más porque era un hombre joven, de 17, 18 años. Entonces regreso a Quito, Ecuador, y me dedico a ser profesor de inglés. Mientras estudiaba economía, estudié economía y mientras estudiaba daba clases de inglés. ¿En el Spelman, en el americano o en dónde? A ver, verá. El Spelman de varones era perfectamente bilingüe ese tiempo. En primaria ya con curas gringos jóvenes aprendían el inglés, y cuando iban a secundaria ya tenían materias en inglés. Yo dictaba geografía universal en inglés y geografía económica en inglés, tanto en el Spelman de varones como en el americano sección internacional, que era perfectamente bilingüe. Entonces eso le da una idea a usted de que yo era un profesor real, efectivo. En el San Gabriel no sabían sino pencil, mother y alguna otra cosita. Un colegiazo el San Gabriel, un gran colegio, pero inglés para ellos no era un colegio bilingüe. Era una materia más que la tomaban muy deportivamente. Sin embargo, los jesuitas, porque yo estaba en la católica ese tiempo, los jesuitas me contrataron para que enseñe inglés, con el padre Rivas también, que era profesor de inglés. Entonces ahí conocí yo a muchachos muy valiosos, tanto en el Spelman como en el San Gabriel, los mejores colegios de Quito. Usted tenía 18, 19 años para esa época. Sí. Yo fui profesor de Yamil Mawad, que me decía Teacher Johnson, y era gran amigo, gran tipo, ¿no? Algún rato hemos de hablar de Yamil Mawad, pero un hombre valioso. El país le debe. Mucho se le criticó, mucho se dijo de él en forma negativa que en forma positiva, pero un hombre valioso, creo yo.
que hizo lo que debía como alcalde y después pues ya tuvo su problema de salud y como presidente estuvo bastante limitado en su actuar, ¿no es cierto? Claro. Vino, usted estaba entonces en la Católica siguiendo economía, pero paralelamente daba las clases en geografía, política y todo eso en inglés dentro de lo que es el colegio Spellman y el americano sección internacional. Así es. Correcto. ¿Qué pasa con los jesuitas y el colegio San Gabriel ahí? A ver, hago amistad con sacerdotes jesuitas, buenas personas, etcétera, y ahí me consideran también un gabrielino, a pesar de que yo me gradué con los salesianos, o yo estudié donde los salesianos toda la vida, primaria y secundaria. Pero claro, yo era amigo de la Virgen Auxiliadora, María Auxiliadora, y me hacen amigo de la Dolorosa del colegio, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo una gran amistad con Eduardito Mosquera. Eduardo Mosquera, que es la cabeza de todo lo que fue la construcción de la capilla de la Dolorosa en el volcán Pichincha, donde para el teleférico, ahí está la pequeña iglesia, que es una capilla que me tocó pintar a mí, porque yo era gerente general y presidente de Pinturas Cóndor posteriormente. Entonces, Patricio, tienes que hacer una donación, me dicen los curas, ¿no? Hay que hacer una donación a la Dolorosa, porque es mi amiga, fuera de María Auxiliadora, ¿no es cierto? Entonces, esa es la historia de Eduardito Mosquera, gran persona. Él ha hecho mucho por los gabrielinos. Sí, le entrevistamos aquí, incluso tiene libros que recogen las promociones que se han graduado del Colegio San Gabriel y parte de la historia, por supuesto, de la Virgen Dolorosa. Bien entendido que no soy gabrielino, pero me llevaba hacia allá el destino, porque era profesor en San Gabriel, a más de los otros dos colegios, ¿no? Los estudios salesianos de los que usted habla, nos vamos a retroceder nuevamente un poquito, esos fueron antes de ir a Estados Unidos. Así es. ¿En dónde? ¿En Riobamba? En Riobamba. Correcto. Yo me gradué en Riobamba y me volví a graduar en los Estados Unidos. En 1963 me gradué en Riobamba, 64 en los Estados Unidos. ¿Ya? Correcto. Regresa acá, me vuelvo profesor, sigue economía en la Universidad Católica y luego nuevamente se va a Estados Unidos a sacar un posgrado. Sí, yo estudié con una beca de la Fulbright en la Universidad de Texas, en Austin, Texas. ¿Ya? Entonces ahí tuve un par de años muy interesantes y claro, yo tomé economía y también algo de lingüística, porque era yo atraído por el tema de enseñar idiomas, ¿no? Entonces lingüística en el idioma inglés también me tocó en la Facultad de Lingüística de la Universidad de Texas famosa, me tocó estudiar y investigar, una gran experiencia. ¿Ya? Y después retorna nuevamente al Ecuador. Regreso al Ecuador. ¿Ya? Entonces, ya termino economía y me gradué en la Universidad Central. Yo soy graduado en la Universidad Central a mi retorno, ¿ya? Ya no retorné a la Católica, sino a la Central. Hubo una validación, digamos, de materias. Validación de materias, tercero, cuarto curso y el quinto de prácticamente que era pregrado, ¿no? Entonces hice una especialización en economía industrial, que era una de las opciones que usted tenía para graduarse de economista, ¿no? Entonces, ya graduado de economista, en el último año de graduarme de economista, yo comienzo a trabajar en Pinturas Cóndor con mi suegro. Esto es hace exactamente 50 años. ¿Ya se había casado usted? Sí, ya me había casado a los 27 años. Ya no era tan guambrito, pero ya me tocaba casarme. Me enamoré de una linda mujer con la que hasta ahora estoy cumpliendo 50 años de casado. ¿Cómo se llama su mujer? Jenny Selig. Jenny Selig de Johnson. Jenny Selig Vivanco, así es. Entonces trabaja con su suegro, el señor Selig, en Pinturas Cóndor. Empieza a trabajar en esta empresa inmensa, además. Bueno, no fue inmensa. No era tan inmensa. Lo que compra mi suegro al comienzo es muy pequeñito. La grande era Huesco en Quito y Gliden en Guayaquil. Usted como arquitecto sabe que ellos eran los líderes, el uno en la sierra, el otro en la costa. Entonces, Pinturas Cóndor era una cosa muy pequeñita. Pero Frank Selig, mi suegro, un empresario realmente de mucha experiencia en el tema de la construcción, con él aprendí a trabajar.
que pasa es que cuando usted es economista un poco se especializa en temas más bien de administrar un país, la macroeconomía, no la microeconomía. Entonces la microeconomía más bien la estudia en administración de empresas, ¿no es cierto? Pero a mí me tocó en la práctica trabajar con un hombre muy trabajador, muy sabio, quien me condujo a él, a mí y a su hijo Miguel Selig, ingeniero mecánico. Nos enseñó a trabajar desde que comenzamos con él, en una empresa pequeñita que luego la hicimos grande en el camino. Fuimos reinvirtiendo todas las pequeñas utilidades al comienzo y mejores utilidades posteriores las fuimos reinvirtiendo a tal punto que construimos la fábrica más grande de pinturas en el Ecuador, en el sur de Quito, que hasta ahora está ahí y que la vendimos hace 12 años a Sherwin-Williams. A Sherwin-Williams, pero la gente tiene en la memoria todavía el tema Pinturas Cóndor. Cóndor, así es. Llegamos a ser líderes en el país, indiscutibles, ¿no? Usted que es amigo de Permalátex, que es lo que usted aplica en todas las construcciones, así es, sabe que ese es un líder en el tema arquitectónico. Pero al igual que TAN en esmalte, ¿no? TAN en esmalte, y luego tiene usted todo lo que es lacas automotrices, lacas para la madera, las Cóndor diferentes, y los esmaltes industriales, horneables y de todo tipo, ¿no? O sea, nosotros llegamos a pintar autos en los ensamblajes de autos del país, que comenzó a ser una nueva industria nacional. Usted se acordará. A través de las ensambladoras, claro. Sí, las Aimesa, Maresa, etcétera. Ellos eran nuestros clientes con tecnología DuPont, porque siempre nosotros buscábamos la tecnología más adecuada mundialmente para poder hacer las cosas con mucha rectitud y mucha honorabilidad. Nuestra empresa se convirtió en la 160 que más paga impuesto a la renta en este país. Y mi suegro me decía, tú que eres economista, sabes, seguramente hay 1.600 empresas que hacen mucho más plata que nosotros, pero no les gusta pagar impuestos. Sobre todo en la zona de la costa, menos les gusta que acá. Entonces, nosotros éramos de esas empresas que sí cumplíamos con nuestras obligaciones, tanto laborables como con el Estado. Vamos haciendo un paralelismo además con el tema del deporte, porque usted se comienza a involucrar, así como se involucró para la Capilla de la Dolorosa, allá en el teleférico, en Cruz Loma, a 4.000 metros de altura, también con el tema de Sociedad Deportiva Aucas. ¿En qué momento se hace hincha de Sociedad Deportiva Aucas? ¿Era el equipo sensación o era un grupo minoritario, marginal, de hinchas, por ejemplo en la universidad, cuando usted estaba en la universidad en economía, en la Central, por ejemplo? Sí, bueno, lo que pasa es que el estudiante universitario se convierte en hincha de liga, y nosotros teníamos un grupo muy pequeño de personas que nos volvimos hinchas del Aucas hasta para llevar la contraria. Entonces yo me hago socio del Aucas en 1968, ya por ahí, 68. Me hago hincha del Aucas con 3, 4 amigos y nos carnetizamos. Desde ese tiempo tenemos el carnet, ¿ya? Y posteriormente, cuando estoy manejando Pinturas Cóndor, me hago amigo de los gremios de pintores automotrices, pintores de la madera, etcétera, todos auquistas. Entonces hablábamos del mismo idioma y éramos hinchas del mismo equipo. Y cuando se construye el estadio del Aucas, van donde el amigo Patricio, que es amigo del Aucas y que tiene que darles descuentos muy especiales para pintar el estadio. Claro, pintar estadios es una cosa muy grande. ¿Quién fue el doctor Ramiro Montenegro? Ramiro Montenegro es quien construyó y pintó el Aucas, y desde ahí pues el estadio del Aucas, y desde ahí somos buenos amigos. En el último juego que tuvimos para el campeonato nacional del año pasado, estuve haciendo barra con Mario Ponce La Lama, con el amigo habían 2 expresidentes del Aucas ahí. No pudimos conseguir un palco porque la gente se arranchó los palcos, se arrancharon los sitios, estuvimos en tribuna y desde ahí hicimos barra al Aucas, que quedó campeón nacional, ¿no?
el año pasado. Así es. Ahora nos han arranchado todos los buenos jugadores y estamos tratando de recomponer el equipo. De recomponer el equipo, así es. Por los 70 años de la Alianza Francesa en Quito, se llevó a cabo una sesión solemne que contó con la participación de los ministros de Educación, ministro de Cultura, como también distintos representantes y expresidentes de la misma alianza. Para ambas sociedades, para los franceses residentes en Quito, para los ecuatorianos residentes en Quito, para gente de otras nacionalidades que transitan por aquí y que realmente se llevan un testimonio, una huella del diálogo cultural que se produce entre todos estos 70 años la Alianza Francesa de Quito, que es ya parte de la cultura de Quito. Podemos decir con orgullo que la sentimos muy propia, muy nuestra. Donde estuvo también involucrada la Alianza, y se hizo un currículum para la enseñanza de la lengua francesa. Es un currículum que está ahí, está esperando a que volvamos a presentarlo y volvamos a empujarlo. Señor embajador, ¿qué significa para ustedes como Embajada de Francia en el Ecuador estos 70 años de la Alianza Francesa aquí en Quito? Bueno, es una historia larga, amplia, histórica, de amistad, de compromiso y para compartir no solamente nuestro idioma, nuestra cultura, sino intercambiar con la cultura ecuatoriana. La Alianza Francesa de Quito, como los cuatro otras instituciones culturales francesas del país, son lugares para intercambiar, para acoger las culturas francesa, ecuatoriana y extranjera. Entonces, estamos muy felices, muy orgullosos poder contar con esa institución bien reconocida, bien conocida, muy dinámica. Son 70 años de historia, pero tenemos muchos proyectos para el futuro. ¿Proyectos como cuáles, señor embajador? Bueno, cada año estamos organizando varios eventos en el ámbito teatral, en el ámbito musical, en el ámbito de la danza, de la cultura, del intercambio y de la interculturalidad. Entonces, por ejemplo, este domingo en la Casa de la Música tendremos un artista francés, un pianista de jazz muy conocido internacionalmente y invito a todos a asistir a su concierto. Estará después en Guayaquil. Es un pianista que se llama Sofía y estamos muy orgullosos de presentarlo en esta ocasión. Coincide con el mes de la francofonía. Y la francofonía en el Ecuador es muy dinámica, muy activa. Tenemos un grupo de embajadas de países francófonos y tenemos además muchos proyectos de cooperación para favorecer, para profundizar la enseñanza del idioma francés y la difusión de nuestra cultura. Estamos con Beto Val. Beto Val aquí en Alianza Francesa está presentando una muestra que se llama A la Folie. A la Folie. A la Folie, así se pronuncia. ¿Qué significa la Folie? En español sería algo así como hasta la locura o a la locura o locura, algo por el estilo. Correcto. Beto Val, ese es tu nombre artístico, es Beto Valencia, me comentaba Sabrina, pero eres un artista muy importante, sobre todo mediático, y estás presente en redes y utilizas bastante los recursos gráficos sobre todo. Sí, he tenido la oportunidad, yo empecé en este mundo ya del arte como tal, del arte de collage digital hace más o menos 2 años, en la época de la pandemia, mira tú.
andaba un poco loco, así de qué quiero hacer, estoy encerrado, no sé qué. Y empecé a explorar con un banco de imágenes de ilustraciones vintage. Y empecé a explorar. En aquella época, no sé, tenía 200 amigos que me seguían en Instagram. Y empecé a subir mis primeras obras y empecé a notar que a la gente le gustaba, que compartía. Y en el transcurso de 2 años ahora tengo como 70,000 seguidores, así que estoy muy contento por eso. La gente que va a encontrar, la gente que venga a esta muestra, porque además va a haber un taller para niños también, incluido dentro de este mes que está disponible la muestra al público. Sí, en la muestra hay varios módulos que forman parte de la exposición, pero también se ha pensado en un módulo para los niños y las niñas, para las familias que vengan con hijos. Pueden también tener un espacio lúdico donde los niños hacen sus propios collages, que es lo que a mí me gusta mucho compartir con los niños, la forma de hacer arte, ¿no? Entonces pueden venir, la exposición está abierta todo el mes de marzo. El sábado de la próxima semana voy a dictar un pequeño taller de collage para niños y niñas aquí en la Mediateca de la Alianza Francesa, así que están cordialmente invitados a venir y también a conocer la exposición completa. Así es, leo dentro de lo que es el afiche de la muestra, dice: los collages vintage del artista franco-ecuatoriano Beto Val nos sumergen en un mundo surrealista, plagado de seres extraños que de alguna manera no son familiares. Sí, es curioso porque cuando yo empecé a crear, lo mío dentro del collage digital es creación de personajes. A mí se me ocurren seres, ¿no? También puedo tener otro tipo de collage que tengo también y que están presentes en esta exposición, pero de alguna forma con lo que me identifico más o con lo que fluyo más son con personajes, son seres, que es curioso porque aunque tú los ves, en mi caso los veo por primera vez, cuando los termino, tengo la sensación de conocerlos ya. Estamos con Sabrina, ella es directora cultural de lo que es la Alianza Francesa, que cumple 70 años, la Alianza Francesa de Quito, aquí en el Ecuador. Cuéntenos qué se ha programado dentro de este mes de marzo. Sabemos que existe esta muestra artística que se llama La Folie, además este es el mes de la francofonía. Cuéntenos, Sabrina, qué se ha programado por parte de la Alianza Francesa. Sí, empezamos el mes de la francofonía y en el marco de los 70 años de la Alianza Francesa por la exposición de Beto Valencia, más conocido como Beto Val en las redes sociales. Es un artista digital de collage vintage surrealista. ¿Qué significa todo eso? Pues hay que venir a ver. Es muy conocido en las redes sociales, tiene más de casi 70,000 seguidores. Era diseñador y entonces lo que hace es de trabajar sobre su experiencia personal, sus viajes, con collage y historias que nos cuenta. Entonces, tiene una sala sobre imágenes europeas, con sus viajes en la Unión Europea, una sala para los 70 años de la Alianza, que dejó la sorpresa, y otra sobre la francofonía, que es un video collage, porque estamos en el mes de la francofonía. Y también hay un espacio para los niños, que ellos pueden hacer su propio video collage, entonces es una exposición para toda la familia. Esta es una exposición que va hasta el 29 de marzo, me parece. Exactamente, y también propondrá un taller de collage para los niños el sábado 11 de marzo a las 11. Ah, qué bien, y la gente puede venir libremente, tengo entendido, de lunes a viernes y los días sábados. Sí, eso es, hasta el sábado. Lunes a viernes de 10 a 18 horas. Sí, y el sábado hasta las 1. Correcto. ¿Qué más se tiene programado aparte de esta muestra artística de Beto Val? Entonces, en el marco del mes de la francofonía, con las embajadas francófonas del Ecuador, tenemos un programa muy variado, muy abierto, con un ciclo de películas francófonas de Suiza, de Canadá, de Bélgica, Egipto, los jueves aquí en la Alianza Francesa, y es gratuito, abierto a todos. También tenemos un ciclo de conferencias sobre el idioma francés y la cultura francófona, las culturas francófonas, los martes del conocimiento aquí en la Alianza, también abierto a todos y gratuito. Y sobre todo el 19 de marzo en la Alianza Francesa, aquí en nuestras instalaciones, organizamos el mercado francófono con las embajadas francófonas y con emprendedores aquí nacionales para descubrir culturas francófonas, gastronomía, emprendimientos, artesanías, animaciones francófonas, películas para los niños, muchas cosas. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. El Pleno levanta tarde 2 reservas. Roberto Aguilar, El Expreso. Monumental saludo a la bandera a cargo de la Asamblea Nacional.
en medio de los últimos coletazos de un informe inservible, el que elaboró la comisión presidida por la correísta Viviana Veloz para tumbar al presidente de la República, el Pleno decidió este martes levantar la reserva de 2 bloques de información que no parecen llamados a avivar la moribunda llama del juicio político contra Guillermo Lasso, aunque tal cosa pretendan. El primero, la bitácora de entradas y salidas del Palacio de Carondelet, en la cual la oposición quiere encontrar las pruebas de no se sabe qué conciliábulos secretos. El segundo, los informes de la Superintendencia de Compañías sobre las empresas ligadas al fantasma de la mafia albanesa, en los que se involucra, según el asambleísta de Pachacutic, Ricardo Vanegas, que los ha visto, a ministros, asambleístas, jueces, empresarios y diplomáticos, y que Viviana Veloz prefirió, por razones al parecer inconfesables, mantener como estaban, bajo el secreto de protección. De la sesión, que fue reservada, como ordena la ley para estos casos, se supo que la votación fue unánime a favor del levantamiento de las reservas, y que el salón plenario se convirtió prácticamente en una arena de circo romano, donde los gritos destemplados cruzaron los aires, se intercambiaron insultos e imprecaciones, y más allá de lo normal, los asambleístas se sacaron la madre, si es que no se lamentaron los unos a los otros. No podía ser de otra manera, considerando la delicadeza de la información involucrada, el carácter de reserva de cuanto se dijera y la colección de rabos de paja que adornan la figura de no pocos contertulios. De haber gestionado cargos para sus parientes en su provincia, acusaron a una de las asambleístas más activas y ruidosas en esto de tumbar al presidente por el crimen de permitir que se gestionen cargos en su gobierno, de proteger y socapar a un asambleísta alterno que ha resultado ser una ficha para ganarse contratos del Estado. Inculparon a otra del mismo grupo, que la bronca que le tiene la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, se debe a que ésta le negó un cargo que estaba gestionando para su amante, dijeron de un tercero, integrante de la Comisión de Fiscalización, para que todo sea perfecto. Así de bajo se llegó en el innecesario debate. Parece que nomás hay que declarar reservada una sesión para que los asambleístas se sinceren. No hacía falta llegar a tanto. Todos estaban de acuerdo en levantar la reserva de ambos paquetes de información, aunque no fuera sino para guardar las apariencias. Para facilitar las cosas, decidieron digitalizarlo todo y repartirlo por vía electrónica entre los 137 asambleístas. Con la bitácora de Carondelet, apenas un par de carpetas no tan abultadas, no habrá problemas. Los informes de la Superintendencia de Compañías tomarán su tiempo. Se trata de 2 cajas de cartón llenas de documentos que la mayoría de asambleístas, conociendo sus inexistentes hábitos de lectura, ni abrirán siquiera. Se calcula que el jueves todos los tendrán en su disco duro. La pregunta ahora es ¿para qué servirá esta gran cantidad de información desclasificada? En lo que respecta a la bitácora de Carondelet, algún asambleísta cree que para nada, y así lo gritó en la sesión circense de ayer martes. Hay que pedir la bitácora de la cochera, dijo, dando a entender que si alguna reunión secreta hubo en el Palacio de Gobierno, en la puerta principal, ni se enteraron. En cuanto a los informes de la Superintendencia de Compañías, que el titular de ese organismo depositó en manos de Viviana Veloz el pasado 13 de enero, difícilmente serán de alguna utilidad si no se los incluye en el marco de una investigación, que es exactamente lo que Veloz no hizo, pues se trata de información en bruto que debe ser procesada. Si en algo contribuyeran esos informes a construir un caso contra el presidente de la República, hace rato que todo el país los conocería. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. París recurre a empresas privadas para retirar toneladas de basura. París recurre a empresas privadas para retirar la basura acumulada en las calles tras más de una semana de huelga por la reforma de las pensiones. Unas 7.000 toneladas de basura se acumulaban en las aceras de la capital, causando un auténtico problema en las zonas afectadas, que se manifiesta, por ejemplo, en la proliferación de ratas. On a été envoyé en renfort pour travailler. Nous ont mis à l'hôtel.
C'est tout payé, c'est l'hôtel, le manger, tout compris pour raison de grève. C'est trop. Ça fait une semaine, ils n'ont pas collecté. Une semaine, ils n'ont pas collecté, c'est pas évident. La reforma de las pensiones prevé retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Debido a las duras condiciones de trabajo, los basureros pueden jubilarse a los 57 años. Los sindicatos reclaman que se mantenga esta edad, ya que la esperanza de vida de los trabajadores de este sector es mucho menor. Emmanuel Macron pide un compromiso máximo en la organización de los Juegos Olímpicos en París a 500 días del inicio. 500 días en el marcador y muchas cosas por hacer. Francia cuenta los días para los Juegos Olímpicos de París 2024. El presidente Emmanuel Macron ha pedido a las organizaciones e instituciones implicadas en la organización de los Juegos un compromiso máximo para dar la imagen más bella de Francia en todo el mundo. Être à l'heure et dans l'excellence en termes de réalisation. Mais c'est pas parce qu'on est bon aujourd'hui qu'il faut relâcher quoi que ce soit. Les 500 jours à venir, on doit mettre une pression maximale pour avoir des jeux qui seront vos jeux. Je compte sur vous. Merci du boulot fait, mais ne lâchez rien pour les 500 jours à venir. Il nous reste énormément à faire. Vive la République et vive la France. Macron reconoció que hay algunos aspectos que deben mejorarse. Uno de ellos es la implicación de la población parisina, que muestra cierta indiferencia, según el jefe del Estado, ante un acontecimiento que será recordado durante generaciones. Joe Biden emite decreto para fortalecer el control de armas en Estados Unidos. El presidente Joe Biden firmó un decreto ejecutivo este martes con el objetivo de aumentar la cantidad de verificaciones de antecedentes para comprar armas, promover su mejor y más seguro almacenamiento y garantizar que las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos aprovechen al máximo de una ley bipartidista de control de armas, promulgada el pasado verano. El proyecto aprobado el año pasado, conocido como Ley de Comunidades Más Segura, es visto por los activistas del control de armas como un buen comienzo, pero que no va lo suficientemente lejos. Después de que se firmó la ley, hubo otros 11 tiroteos masivos. El decreto aumenta nuestros esfuerzos para responsabilizar a la industria de las armas, la única entidad que no pueden demandar en estos días. Lo hace solicitando un estudio independiente del gobierno que analice y exponga cómo los fabricantes de armas comercializan agresivamente armas de fuego entre civiles, especialmente menores, incluso mediante el uso de imágenes militares. Por ejemplo, en enero un hombre armado irrumpió en un salón de baile cerca de Los Ángeles y disparó a 20 personas, matando a 11, luego de una celebración del Año Nuevo Lunar. Y en general, la violencia armada en Estados Unidos aumentó. Biden ordenará que su gabinete trabaje en un plan para apoyar a las comunidades que sufren violencia armada, pero el poder del presidente es limitado y no puede ir más allá de la legislación bipartidista aprobada por el Congreso, el proyecto de ley sobre violencia armada más amplio en décadas. El objetivo de Joe Biden es llevar a Estados Unidos, dijo, lo más cerca posible de las verificaciones de antecedentes universales sin legislación adicional. Además, el presidente volvió a pedir al Congreso que haga más para prohibir las armas de asalto y mirando a cómo este tema no ha afectado mucho a los resultados de las últimas elecciones de medio término, analistas prevén que Biden continúe presionando por cambios fuertes a medida que avanza hacia una posible carrera presidencial de 2024. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Escalada de tensión tras el derribo de un dron de Estados Unidos por un caza ruso en el Mar Negro. Escalada de tensión entre Washington y Moscú tras la colisión de un caza ruso y un dron de combate estadounidense que provocó su derribo forzoso en el Mar Negro. Estados Unidos ha descartado que se tratara de un accidente. Moscú lo tacha de provocación, mientras que la Casa Blanca lo ha calificado de imprudente e inseguro. What we saw again were fighter aircraft dumping fuel in front of this UAV and then getting so close
to the aircraft that it actually damaged the propeller on the MQ-9. Because of the damage, we were in a position to have to essentially crash it into the Black Sea. El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, fue convocado al Departamento de Estado, no sin antes justificar las acciones de los pilotos rusos. This drone can carry 1,700 kilos of explosives. This drone can carry a few bombs. You see that what will be the reaction of United States if you see such Russian drone very close, for example, to San Francisco or New York? What will be reaction of United States? For me, it's clear. No es infrecuente la intercepción por parte de aviones rusos de aeronaves estadounidenses sobre el Mar Negro. El Pentágono lo considera grave y ha advertido de que este tipo de acciones puede llevar a un error de cálculo y a una escalada imprevista. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.